los hechos. ¿Cuál es el riesgo de no hacer una intervención teniendo en cuenta las brechas de géneros persistentes, ¿verdad? Esa desventaja que ya traían las mujeres. Bueno, pues el riesgo es altísimo y es un riesgo que no es para las mujeres, es para la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de que en América Latina más de la mitad de la población son mujeres y esto hace que efectivamente en la medida en que tengamos a la mitad de la población rezagada de la posibilidad de ejercer sus derechos, pues es como una sociedad que anda con un lastre, ¿sí? Entonces, tenemos aquí sin duda un riesgo altísimo de retroceder en general en las políticas sociales y en la base de desarrollo económico sostenible en nuestros países. Así lo han demostrado los informes de la CEPAL, lo ha demostrado también, digamos, varios de los informes de ONU Mujeres. Infortunadamente, tenemos un riesgo de incremento de violencia contra las mujeres altísimo, se ha venido recrudeciendo también en la región. Tenemos también que la mayor parte del personal de salud que está en primera línea son mujeres, el 73% de ellas, y tenemos además también menor acceso digamos, elementos de derechos sexuales y reproductivos, y eso puede generar también una ola de embarazos no deseados que entran en un ciclo de pobreza que infortunadamente, digamos, va a tener un costo altísimo para nuestras sociedades. Tenemos también la posibilidad de que las mujeres, ante la falta de servicios de cuidado y servicios esenciales de educación y de cuidado infantil, dado que esto depende específicamente de las mujeres por la cultura latinoamericana, terminen otra vez recluidas en el mundo de lo privado sin poder salir al mundo laboral y sin poder conectarse en desarrollo económico, y eso es una pérdida impresionante. En el caso de Colombia, las mujeres son el 58% de quienes se gradúan de educación superior en el país, es decir, es un talento inmenso que tenemos sin la posibilidad de salir y aportar al desarrollo y a la toma de decisiones en la democracia, porque al final por nuestra estructura de cultura terminan en casa cuidando a niños y niñas, a enfermos, a personas mayores que en tiempos como estos más que lo necesitan, y que justamente, digamos, la forma en cómo se va resolviendo de manera simple es, bueno, si alguien se tiene que seguir quedando en casa porque no hay escuelas, porque no tenemos opciones de centros de cuidado para adultos mayores o todos estos otros servicios que se estaban empezando a instalar y que operaban y liberaban de tiempo a las familias alrededor de esto, pues esto va a terminar otra vez exclusivamente en las mujeres, y es un desaprovechamiento de todo este talento. Entonces tenemos riesgos de muchos retrocesos, y por eso también creemos que es como la oportunidad de pensar otra forma, y que así como se está enseñando a que debemos lavarnos las manos, guardar distanciamiento social, poner el tapabocas y tener como estos elementos de bioseguridad, podemos también en esta fase de reaprender otra forma de vivir, aprender otra forma de equilibrar nuestras relaciones entre hombres y mujeres, temas de cuidado en casa, lo que tiene que ver efectivamente con, eso no significa que la única que cocine todos los días estando todos en casa sean las mujeres o las niñas, que sean las únicas que estén pendientes y cuiden a sus hermanitos, sino que tenemos muchas oportunidades de transformar y de hacer cosas que antes no hacíamos y que podemos darnos cuenta que ahora necesitamos hacer para construir una sociedad más equilibrada y para poder avanzar como conjuntamente en estos puntos. Gracias. De las entrevistas que pudieron hacer y de los casos que conocen, ¿qué han hecho las mujeres y algunas organizaciones de mujeres para liderar esta respuesta en sus municipios o en sus comunidades? Mira, hemos visto cosas muy interesantes. Unas de esas, bueno, ahí hay un tema y es, no todo ha salido bien. Esta es una situación excepcional que ha generado muchísimos ámbitos de desafío para cualquier persona que esté en el liderazgo público. Entonces no podemos como decir, sí, el hecho de ser mujeres en los gobiernos ha significado todo y solamente cosas positivas, ¿no? Hay muchos matices en muchos ámbitos, pero creemos que ha estado muy bien cuando gobiernos territoriales se hacen la pregunta de
en dónde están, digamos, de las afectaciones que está teniendo el COVID, cuál es la desagregación por sexo, qué está pasando aquí con las mujeres, si son las mujeres, los hombres, y qué podemos entonces hacer alrededor de estos temas. Hay también como un ejercicio de transparencia y monitoreo al uso de los recursos, porque estamos en una situación excepcional que en muchos de los casos ha significado el permiso excepcional de uso de recursos, entonces mayor transparencia sobre en qué se están invirtiendo, qué está pasando, qué estamos haciendo con esos recursos que se están poniendo a andar. Se han convocado mesas paritarias de decisión, es decir, cuando convocas al consejo médico de un país, de una ciudad, de bueno, en nuestro caso son gobernaciones, cuando convocas a estas instancias de toma de decisiones y te das cuenta que no hay mujeres, pues lo que tienes que hacer es convocar unas mujeres de manera adicional, porque no es que no estén ahí, sino que no están en los cargos de toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes ha sido eso. Si las mujeres son el 73% del personal de salud en América Latina, y en el caso de Colombia lo son también, entonces es como asegurar que a estas reuniones con los consejos médicos, inicialmente tú no tienes mujeres en los cargos de representación, son solamente el 20% de ellas. Entonces ahí hay una brecha importante. ¿Qué haces? Equilibrar, invitándolas y ampliando la mesa a la conversación, porque no puedes partir de esa inequidad inicial que hay. Entonces están incluyéndolas, invitándolas a esas mesas, viendo un poco también sus situaciones. Tenemos situaciones muy complejas en el personal de salud y cosas que, por ejemplo, también se están pensando son políticas específicas de acompañamiento, porque estas mujeres y hombres que no han dejado de trabajar y que están en el sistema de salud, pero pues 73% de ellas, digamos 3/4 partes son mujeres, pues tienen en gran parte de ellas hijos e hijas que no han podido ver y que no tienen escuela, que no tienen a dónde acudir. O sea, necesitas pensar políticas específicas para ese personal que está ahí en la primera línea de respuesta. Entonces, eso ha sido una de las cosas más importantes, llamarlas, ver cuál es su situación, intentar encontrar propuestas y soluciones allí específicas. Lo otro que hemos visto es el diálogo con las propias organizaciones de mujeres y a propósito de la forma en cómo se ha incrementado la violencia contra las mujeres en la región. En el caso de Colombia ha sido un 155%, o sea, es realmente un nivel absurdo y el riesgo de estar en casa es altísimo para muchas mujeres, infortunadamente. Entonces, también poder incorporarlas en el diálogo y ver como de ese trabajo permanente que tenían que es posible retomar. Otras de las cosas importantes que se han hecho sobre esto es en trabajadoras domésticas, en el caso también de, bueno, en el caso de Colombia, efectivamente las trabajadoras domésticas son casi 700.000 mujeres en Colombia y solamente una tercera parte de ellas tienen seguridad social, es decir, viven del pago diario que les hacen en la casa en la que trabajan, se han quedado sin ingresos, entonces poder pensar con ellas y hacer mesas de trabajo específico porque son poblaciones altamente vulnerables. Las otras cosas interesantes ha sido como alrededor de la comunicación como asertiva, incluyente y solidaria, es decir, una comunicación que no está castigando y que no está haciendo llamados, sino que está en una lógica más empática, que logra tener un lenguaje constructivo, que logra efectivamente plantear los elementos de solidaridad que tenemos, y eso va generando un ambiente distinto en el relacionamiento con los ciudadanos, y eso va haciendo que las medidas se acepten con más tranquilidad y que se puedan pensar de manera más concreta. Hay cosas que se han hecho desde esta lógica en gestión local, por ejemplo, que tiene que ver con espacios seguros para las mujeres, ya que las mujeres no podían ir a ningún lado a hacer denuncias, se incrementaban las llamadas, no tenían confianza en casa. Entonces aquí en supermercados y droguerías, que son servicios esenciales, las mujeres pueden ir y poner efectivamente las denuncias y activar la ruta de atención en el caso de violencia contra las mujeres. ¿Sí? Hay que pensar como formas alternativas de atención y de trabajo. Y lo otro es como actuar bajo la premisa del ejemplo, en donde hemos visto muchos desafíos. Infortunadamente aquí hay alcaldes y, locales, gobernantes, hombres y mujeres que han hecho fiestas en medio de la pandemia, que se han casado, que sí, es como tú no puedes pedirle a la ciudadanía cosas que tú mismo no estás dispuesto a
a poner en marcha, y ahí creemos que también hay como una posibilidad de construir un modelo de liderazgo distinto. Hay toda una discusión, por ejemplo, sobre el tema de las, digamos, cómo impulsar acciones colaborativas y solidarias en las comunidades, en donde también se han puesto en marcha como estas estrategias de trabajo, y creemos que esa visión es realmente constructiva y va ayudando. Y hay una muy importante que están haciendo aquí un par de municipios, uno de ellos es liderado por mujeres, el otro no, pero que en donde están diciendo, esta es la plata para el COVID que nos estamos gastando, esto es lo que se está haciendo, digamos, como ese ejercicio de transparencia genera también en la gente mayor tranquilidad y está ayudando a poner también el foco de seguimiento de atención eso, en trabajadoras domésticas, en mujeres que están sufriendo violencia, en elementos para salud sexual y reproductiva a los cuales no están pudiendo tener acceso en medio, o sea, si tienes que decidir algo para comer y comprar el método anticonceptivo, quizás escoges algo para comer y eso, digamos, a su vez genera un montón de temas, entonces están dedicando recursos de manera concreta a ese tipo de acciones, incorporando a las mujeres en la producción de elementos de bioseguridad, que hay que comprarlos, todos estamos usando tapabocas, entonces es como generar una economía local que les incluye, que les permita también ir avanzando en esto. Hay varios ejemplos de estas características y es un poco de eso también que vamos a hablar sobre el tema. Ahora, aquí hay un foco que es lo que busca el documento, es no solamente qué hacer, sino cómo hacerlo. Y cómo hacerlo creemos que sí hace una diferencia muy importante en los modelos de liderazgo. Entiendo. En la parte de la salud sexual y reproductiva de las mujeres que mencionas, ¿han observado algunas buenas prácticas que estén utilizando en algunos lugares para poder llevar este servicio a las mujeres? Sí, bueno, la entrega en casa, así como se entregan mercados en muchos de nuestros países, incluir en estos mercados, entre otras, elementos de higiene menstrual para poder efectivamente que cubran, porque es lo mismo, no tienen tampoco cómo cubrirlos, entonces de hecho hay un territorio que sabemos que está impulsando el uso de la copa, que va a evitar que tengan que recomprar insumos más adelante. Hemos también identificado entrega de condones o de, digamos, como de elementos básicos de protección para la vida sexual y reproductiva, y también información, digamos, folletos al interior de los mercados e información básica de qué hacer y cómo moverse, igual la entrega de rutas e información en supermercados. Y cómo poner a disposición en supermercados que tradicionalmente no ofrecen este tipo de productos, estos temas a disponibilidad. Y ahí creemos que hay mucho trabajo para hacer con mujeres y hombres jóvenes, para que sobre todo sean quienes tengan dimensión de lo que implicaría un embarazo no deseado en unas condiciones como estas, con tanta restricción al monitoreo médico, que infortunadamente, digamos, todo el servicio médico está volcado justamente a los temas de COVID y bueno, a los tratamientos de enfermedades crónicas, pero sí hay como un ejercicio de mayor información y acceso a algunos de estos métodos a través de las entregas que están haciendo los gobiernos de mercados y de información y folletos allí. Gracias. También hay otro tema que preocupa un poco o que se habla como una recomendación para ahora que ya se está saliendo, bueno, ya no está tanto en el inicio de la Y ya no pandemia, hay que es tanto confinamiento. sí, que es el tratamiento psicológico para las personas que hayan sufrido violencia. Es algo importante incluirlo en los planes a futuro de los gobiernos. ¿Me puedes comentar sobre esto? Sí, hay un tema y efectivamente es que se ha logrado en algunos de los países que los servicios jurídicos y psicosociales de atención a la violencia contra las mujeres, en el caso de Colombia son comisarías de familia, se han declarado servicios esenciales, es decir, nunca cerraron. Y eso hace una diferencia muy importante, digamos, en el acompañamiento. Pero sin duda en esta nueva fase y a propósito de las reaperturas que se están dando. El periódico, ante todo, los hechos.